A ver, el tema de fondo, ¿hubo inequidad en la elección? ¿Sí o no? ¿Hubo intervención presidencial en la elección ilegal? ¿Sí o no? Existe evidencia documentada por parte del Instituto Nacional Electoral a lo largo de toda la campaña. Estuvieron persiguiendo al presidente diciéndole que cesara, que, por ejemplo, bajara las mañaneras en las que hacía promoción a su candidata y entonces él argumentaba que era censura y el INE no tenía la capacidad de intervenir o sancionarlo. Eso debió haber sido documentado por el tribunal. Había sentencias. Podía haber dicho, como lo dice Jorge Alcocer, haber suplido la información defectuosa que presentó la oposición. No lo hizo. Y tenemos que preguntarnos por qué. Y creo que la respuesta está en lo que dijo Janine Otálora y en la integración actual del tribunal, la mayoría que tiene y las razones detrás de su actuación. Nos vamos, Vanessa. Sí, me pregunto cuál habría sido la consecuencia de una resolución favorable por parte del tribunal a estas 50 mañaneras. No habría modificado, el resultado de la elección. Pero eso es decir que se vale la trampa, aunque sea poquita. Perdón, yo te doy el punto en donde creo que tuvo que haber existido una resolución en donde se establezca que hubo introvisión presidencial para efecto de que legislemos y establezcamos consecuencias al respecto. Lo hubo en la sala especializada y reconoció una al tribunal y al final desestimaron todo. Sí hubo en algunos tramos de este proceso judicial reconocimiento de que hubo intervención del presidente, sí, de que hubo programas sociales usados, sí, o sea, sí hay en el tramo de la revisión judicial eso. Déjenme cerrar aquí porque recordamos todas y todos, me parece, lo que pasó en la elección de Calderón, en donde se calificó la elección dramática del punto 5, y ahí cuando se hizo la calificación sí quedó un registro formal del tribunal diciendo el presidente Fox se metió de la manera en que se metió, no con la gravedad suficiente para que alterara el resultado y por lo tanto es Calderón presidente. Pero ese tribunal sí dejó en la historia y en el registro formal de la calificación lo que ocurrió con el presidente, a partir de lo cual vino la legislación que ahora se incumplió rotundamente. Hay sentencias en contra de mañaneras. Hoy tenemos ese precedente. Por eso, pero el tema aquí es si el tribunal debió o no dejar además del voto particular y de lo que dijo Tálora y Rodríguez Mondragón en la sesión de ayer, esa es una connotación de cierto tipo, pero no está en el documento, como sí lo estuvo en 2006, un registro del tribunal de lo sucedido. Cierto, nada más en 2006 se presentaron pruebas concretas. En este caso, la oposición no lo hizo. Entonces sí estamos también ante. ¿Pero qué hacemos con las resoluciones que sí hubo del propio tribunal, de la sala especializada? Más allá de lo que presentó la oposición. Correcto, pero esas resoluciones ya las tenemos como base para poder legislar. Es más, aunque no hubiera resoluciones, hoy ya conocemos ese precedente para poder impulsar legislación, ¿no? O sea, necesitamos una resolución para que los legisladores se pongan de acuerdo y exista una. Esa es otra cosa. De que va a haber tiene que haber una reforma sin duda. Sí. Vamos a ver que sea en clave democrática, porque aquí hay un tema, ¿no? Claro. Si entramos en un periodo de reformas electorales que no sean progresistas, que no sean a favor de la democracia y vayamos para atrás, ese es otro tema. Pero se nos acabó el tiempo. Una frase para despedirnos. El gran tema en el 2000, a lo largo de todos los años 2000, fue la equidad de las contiendas. Si ahora se legisla una reforma electoral de manera no consensada para romper ese principio fundacional de la competencia electoral, estaremos presenciando una regresión y el tribunal habrá contribuido a eso al no pronunciarse. Yo concluyo con una cosa muy relevante, con un punto esencial que estableció el tribunal y es en relación con los programas sociales, que me parece que fue el gran mito a lo largo de toda la campaña, que se reconoce que se puede capitalizar políticamente una política pública que le cambie la vida a la gente y eso no significa clientelismo. En relación con las resoluciones que iban a surgir esta semana del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, era que se declarara esta elección como la más inequitativa de la historia, o así lo verbalizaban, que se anulara la elección. Primero, la expectativa a mí me parecía absolutamente ridícula. Quizá no hemos conocido en nuestra historia política más reciente una victoria tan abrumadora como esta. Claudia Sheinbaum gana 275 distritos electorales, 60% de la votación, todos los grupos socioeconómicos, todos los grupos de edad. Entonces, creo que así lo vieron también los magistrados electorales, al igual que como lo ve Denise. Esta es una victoria indiscutible por parte de Claudia Sheinbaum a la presidencia.
Segundo, analizar algunos de los elementos que consideró el Tribunal Electoral para emitir esta resolución, derivado de la cual hoy a las 12 del día entregará la constancia de mayoría como presidenta electa Claudia Sheinbaum. Quizá lo más importante entender es que en materia electoral no hay lo que los abogados conocemos como suplencia de la queja. Como el Tribunal Electoral parte de que está ante actores políticos, digamos, profesionales, entonces las impugnaciones, las inconformidades que le presentaron mal hechas, sin firmas, sin pruebas, con malos argumentos, inclusive el Tribunal Electoral hablaba de impugnaciones que eran una calca una de la otra, el Tribunal Electoral no está obligado a suplir lo que hacen mal. Entonces yo estoy de acuerdo con Denise, que fue muy relevante en términos democráticos, fue muy valiente lo que hizo Janine Otalara al reconocer las irregularidades de la elección, pero vaya, no es algo que puede hacer el Tribunal Electoral en automático sin que la oposición impugne correctamente. Entonces, para variar, nuestra oposición ni eso pudo hacer bien. Segundo, la vía intentada por la oposición, particularmente por Xóchitl Gálvez, fue la vía incorrecta. Lo que Xóchitl Gálvez intentaba, y así también lo verbalizó en incontables ocasiones, era sancionar al presidente, sea por sus intervenciones a través de la conferencia matutina o ella calificó como violencia política de género. El Tribunal Electoral dejó claro que esta no era la vía correcta para hacerlo. Tercero, la oposición, como parte de su mal formación. Tengo que intervenir un segundito porque Claro. no puedo no mencionar que el doctor Jorge Alcocer, que es un experto en la materia, como sabes, está escuchando la mesa y está pues oyendo lo que dicen y dice algo rápido que me manda, te lo digo. Claro. Dice Alcocer, en materia electoral sí hay suplencia en la queja. Y ahí deja su mensaje. Bueno, quizá yo utilicé mal el término, ¿no? En materia electoral quizá es otro término, pero básicamente lo que resolvió el Tribunal Electoral es nosotros no podemos suplir las pruebas que ustedes no me proporcionan, y voy a dar un ejemplo de ello. Señala el Tribunal Electoral que la mayoría de las pruebas presentadas por la oposición eran notas periodísticas y publicaciones en redes sociales que hacían referencia a esas mismas notas periodísticas, y que el hecho de que uno de tus periodistas afines hable de fraude no implica la existencia de fraude. Entonces, quizá yo utilicé un término incorrecto, pero básicamente no pueden probar aquello que la oposición pues no probó por sí mismo mediante la impugnación. Lo mismo o algo similar sucede con los programas sociales, en donde el Tribunal Electoral señaló el simple otorgamiento de programas sociales a los votantes no implica coaccionar el voto, porque eso implica entender que hay una limitación, que el solo otorgamiento del programa social es una limitación a la capacidad de agencia del votante o de su discernimiento, de su poder de discernir por la opción política que más le conviene. Entonces, dicho eso, y a pesar de las malas integraciones de las impugnaciones por parte de la oposición, reitero lo que dice Denise, a mí me parece muy importante que reconozcamos que el presidente sí intervino en la elección. No creo que eso haya cambiado en absoluto el resultado electoral. Hubo 50 sentencias porque hubo 50 mañaneras en las cuales el presidente atacó a Xóchitl Gálvez, habló de programas sociales o apoyó abiertamente a Claudia Sheinbaum, y me parece importante que se genere este precedente porque, al igual que sucedió en 2006, es importante que legislemos en la materia. Y rápidamente me refiero a algunos de los puntos a los que hizo referencia Denise. Es cierto que faltan magistrados electorales porque el Senado no los nombró. También es cierto que esos nombramientos tuvieron que haber sido realizados a partir de propuestas realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los... ¿Qué se hicieron? Correcto. O sea, las propuestas están ahí desde hace mucho tiempo. Y es un conflicto entre poderes porque los senadores también habían manifestado que los perfiles enviados no eran de su agrado. Entonces, no eran... Pues que la rechacen y sí, que se haga lo que sigue. Correcto. Y no hacer nada es una omisión descomunal. Correcto. Me parece que hay una negligencia por parte de ambos poderes para poder lograrlo. La propuesta que se ha hecho desde el Senado es que se permita que la integración de este tipo de posiciones se pueda realizar desde la Comisión Permanente, como hoy, por ejemplo, realiza nombramientos de magistrados agrarios, de magistrados en materia administrativa. Y también señalar que hoy la integración del Tribunal Electoral pues es legal. No nos gusta, pues modifiquemos la ley. Siguiente, en tema de los procedimientos adelantados, nadie los va a negar. Creo que la razón por la cual
prohibimos No, las eso campañas fue anticipadas, contundente por parte de ambos bandos. Una de las razones por las cuales queremos prohibir los procedimientos anticipados es que haya igualdad de condición en la competencia. Cuando ambas coaliciones iniciaron mucho antes, ambos en junio de 2023, y también señalar que Morena estuvo sancionada por ese procedimiento interno con 62 millones de pesos. Nos vamos. Un último